Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos en esta programación de nuevo, El Dios Desconocido. Durante esta semana estamos estudiando en la palabra de Dios acerca del plan de redención, pero más específicamente, qué significa cuando la palabra de Dios nos habla de la propiciación de nuestros pecados. La palabra nos dice de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Y eso hemos estado mirando durante esta semana. Y esta obra de propiciación o de expiación que Cristo ha hecho por ti y por mí es parte esencial del plan de redención, del plan de redención. Entonces, por eso estuvimos 2 semanas enseñando y hablando sobre el plan de redención y ahora esta semana estamos aquí mirando esta obra de propiciación de nuestros pecados. Ahora, leímos en Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 25, y quiero leerte de nuevo allí en Romanos 3, 2 versículos, aunque hemos mirado desde el 21 hasta el 25. Pero esta noche, para nuestro comienzo, vamos a recordarte y mirar lo que dice aquí en Romanos 3, versículo 22 y 23 y 24. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos, dice aquí, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, escuchen, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, déjame explicarte, antes de entrar en Primera de Juan capítulo 2 otra vez, algo que es muy importante entender para poder tener entendimiento de esta obra de propiciación. Quiero recordarles el nacimiento de Jesús. Recuerdan que el ángel Gabriel se le apareció a María, una joven mujer, y le dijo a María que ella iba a concebir un niño y que este niño que ella iba a concebir no iba a ser el resultado de la unión física de ella con José, quien era el desposado de ella. En otras palabras, ella estaba comprometida a casarse con José ya. Pero que este bebé, este niño que iba a ser concebido en su vientre, lo iba a concebir Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender por qué razón el niño Jesús tenía que nacer de una virgen. Esto es muy importante. Entendiendo eso, eso nos ayuda también a empezar a entender esta obra de propiciación. Cuando Adán desobedeció y transgredió en el jardín del Edén junto con su esposa, en ese momento Adán murió espiritualmente hablando, fue separado de Dios. La desobediencia, el pecado, le trajo la maldición y la condena de muerte eterna, y también él ya no podía llevar a cabo el propósito. Pero la Biblia nos enseña, y en Romanos 5:12 leemos claramente que dice que por la transgresión de uno, ese es Adán, todos han pecado y la muerte pasó a todos.
¿Quién es ese todos? Cada hombre y cada mujer que ha nacido en la faz de la tierra después de Adán y de la mujer, la esposa de él, han heredado la maldición de la muerte, separación espiritual, y tampoco han tenido la autoridad para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, el nacimiento de Jesús tenía que ser diferente al nacimiento de cualquier otro hombre o mujer, porque Jesús no podía heredar esa maldición de la muerte y mucho menos heredar el pecado. Y por eso Dios escogió a María y concibió en ella por medio del Espíritu Santo, ¿eh?, la tercera persona de la deidad. Y entonces cuando el niño nace en el pesebre, allí en Belén, él sale del vientre de María, pero él no hereda la maldición de la muerte, ni tampoco heredó el pecado. ¿Y qué pasó entonces? Que el niño Jesús crece en gracia y estatura, como dice la palabra en Lucas, y él empieza a ejercer su libre albedrío. Pero su libre albedrío no está afectado porque él está espiritualmente separado de Dios y también porque en él no hay iniquidad, no hay maldad. Él no heredó la maldad de Adán en la naturaleza humana. Entonces, Jesús, aunque es tentado en todo, el mismo Satanás lo trató de tentar en el desierto, Jesús usa su libre albedrío, pero él obedece las leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales del gobierno de Dios. Y entonces dice la palabra que aunque fue tentado en todo, en nada transgredió, y al no transgredir no dio luz al pecado. Entonces, por su justicia, porque él vivió una vida justa, pura, limpia, sin pecado, sin transgresión, sin iniquidad. Entonces el evangelio del reino nos enseña que de la misma forma que por la transgresión de uno el pecado y la muerte pasó a todos, de la misma forma, por un acto de justicia de uno, ese uno es Jesús, entonces la justicia pasa a todos. Entonces, cuando Jesús es clavado en la cruz y derrama su sangre, él cuando lo cuelgan en la cruz, él no es pecador. Cuando a Jesús lo colgaron y le pusieron los clavos en las manos y en los pies, él no era pecador, él no había transgredido en nada, no había pecado en él. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, ya como sacrificio de expiación, Dios puso sobre Jesús todos los pecados del mundo. Todos, así dice el libro de Hebreo. Mañana en la noche te voy a leer el versículo específicamente. Dios entonces tomó todos los pecados de la raza humana, los de antes, durante y después, todos, y los puso sobre Jesús. En el momento que todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Jesús, en ese instante a Jesús le sucedió exactamente lo mismo que le sucedió a Adán en el jardín. La carga y el peso de los pecados y las transgresiones y la iniquidad de la raza humana, al estar en Jesús, los separó de su Padre. Por eso Jesús en la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo y el Padre jamás habían estado separados antes, pero en la cruz él tomó nuestros pecados sobre su cuerpo físico, sobre su espíritu, sobre su alma. Él sufrió la carga del pecado, aunque dice el libro de Hebreos que aunque él sabía el sufrimiento tan fuerte de la separación con el Padre, por la esperanza que estaba delante, por el gozo de lo que venía después, que somos nosotros, él entonces sufrió la muerte. Él lo llevó a cabo. Ahora, te explico esto porque
la única forma que Jesús puede ser la propiciación de nuestros pecados es porque Él no conoció pecado, Él no transgredió, Él fue justo, fue perfecto, Él hizo toda la voluntad de Dios, toda. Él caminó en el orden y la sujeción al gobierno de Dios al 100%. Entonces, por eso la corte del sistema judicial del gobierno de Dios, el único sacrificio que acepta, el único sacrificio expiatorio es la muerte de Jesús y su sangre derramada. Y por eso es que la Biblia habla en el vocabulario que habla, que es por la justicia de Él, la justicia de Cristo, no la tuya, ni la mía. Él es la propiciación de nuestros pecados. Tú no puedes perdonar tu propio pecado. Tú no has hecho nada que puedas ofrecerle a Dios, ni al gobierno, ni al reino, ni al sistema judicial del reino de Dios. No hay nada que tú puedes ofrecer para que por tu mérito Dios perdone pecado. No. No hay nada bueno en nosotros. Nuestra justicia es como un trapo sucio, dice la palabra. No podemos limpiar. Pero la justicia de Él es así. Y por eso Él es nuestra propiciación. Ahora, vamos ahora a Juan, primera de Juan, capítulo 2, y miremos otra vez lo que miramos anoche, pero vamos a mirarlo un poquito más profundo. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos al versículo 1 y 2 de Primera de Juan 2. Y esto es lo que Dios inspira por el Espíritu Santo a Juan a escribir. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, mi familia y el que me escucha, es muy importante entender este versículo. Aquí no es que Juan está diciendo que Dios lo que desea es que nadie peca. En la perfecta voluntad de Dios, Él quiere ausencia de pecado. Pero, y aquí está el gran pero Dios sabe que tú y yo hemos heredado la maldición de Adán, de la iniquidad, la maldad, de la capacidad de la transgresión y de dar y concebir el pecado. Entonces, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nace con iniquidad o maldad. La palabra iniquidad o maldad significa la propensidad y el deseo y la inclinación de hacer el mal. Por eso es más fácil para el ser humano hacer el mal que el bien, es mucho más fácil. Eso es parte de la naturaleza humana. Y eso lo vemos desde un niño, un bebecito. Un bebecito no sabe ni hablar ni caminar, casi no sabe por sí mismo comer y ya está transgrediendo y está pecando. Ahora, no se me asusten cuando oigan cosas así, porque por ahí los religiosos, cuando oyen que un bebé que peca, que nace pecador, enseguida se meten un montón de tonterías teológicas, religiosas que ha enseñado la religión y entonces se confunden todos. No, Dios no es un Dios de confusión. El bebé manipula, el bebé empieza a pegar, el bebé llora y manipula a los padres porque hay iniquidad en el bebé. Yo nunca olvido mis hijos. La primera vez que me dijeron una mentira, yo no les enseñé a ellos a mentir. Eran chiquiticos, pequeñitos. Apenas estaban empezando a hablar. Raquel, tú hiciste eso. David, tú hiciste, Daniel, tú hiciste esto. Samuel, Rebeca. Ah, no, yo no, papi, no. Y escondían. ¿Quién les enseñó? La naturaleza humana, la iniquidad. Y tus hijos también lo han hecho. Tú lo sabes que es así. Pero volvamos entonces a Jesús, el Redentor,
como nuestra propiciación. Ahora, en este primer versículo de Juan 2, nos habla aquí de algo muy específico y muy poderoso. Vuelvo a leerlo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos. Otra palabra que se usa aquí, que es sinónima con la palabra original griega, es la palabra intercesor. Tenemos un intercesor. Abogado tenemos. ¿Dónde está ese abogado? ¿Dónde está ese intercesor? Él está sentado a la diestra del Padre allá en el reino de los cielos. Y cuando tú y yo transgredimos y damos luz al pecado, concibe y da luz el pecado en tu vida y en la mía, en nuestro diario vivir, el acusador, que es Satanás, enseguida viene para acusarte. ¿Dónde te acusa? Él no te acusa allá en el reino de la tiniebla donde están sus demonios y potestades y principados. No, él enseguida te acusa ante la corte judicial del gobierno de Dios, del reino de Dios. Y en el momento que la acusación llega al gobierno, al reino de Dios, en ese momento se levanta tu abogado y mi abogado, que se llama Jesucristo. Y él le dice al Padre, un momento, yo soy el abogado, yo soy el intercesor de David Castro. Él por su naturaleza humana, aunque ha nacido de nuevo, aunque mi espíritu mora en él, aunque las cosas viejas pasaron, aunque ahora tiene autoridad para llevar a cabo el propósito por el cual lo crié, sin embargo, todavía su naturaleza humana tiene iniquidad y él en su libre albedrío transgrede y da luz al pecado. Pero yo estoy aquí porque ya yo fui la propiciación de ese pecado de David Castro. Ya yo pagué la deuda, ya yo traje satisfacción a esta corte judicial del reino por ese pecado de David y yo intercedo por él. Eso es lo que está diciendo Juan aquí en Primera de Juan 2, versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La única razón que él lo puede hacer es porque él no pecó, él no conoció pecado, pero él tomó mis pecados. Entonces, como él los tomó y murió y sufrió y derramó la sangre por ellos, él es la propiciación de mi pecado. La palabra propiciación en el griego, anoche te dije y lo vuelvo a decir, es la palabra hilasmos. Hilasmos. Esta palabra significa una ofrenda que viene para satisfacer la acusación de una ofensa y trae expiación a esa persona que ha ofendido. En otras palabras, escuchen, cuando tú y yo pecamos, porque todos vamos a pecar, aunque hemos nacido de nuevo, aunque el Espíritu de Dios vive en nosotros, aunque tenemos autoridad para establecer el reino, aunque tenemos vida eterna, la palabra está viva en nosotros. La realidad es que vamos a pecar porque hay iniquidad en nuestra naturaleza humana. Y el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos todavía están muy vulnerables. No han sido completamente renovados y transformados. Todavía hay pensamientos que no han sido tomados cautivos, como dice Corintios 10, a la autoridad de Cristo. Y esos pensamientos dan luz al pecado. Pero en ese momento, tú no puedes ser acusado ni acusada, porque en ese momento tu abogado intercede por ti y él dice, yo soy la propiciación de ese pecado. Por lo tanto, no podemos recibir la acusación. Por lo tanto, no podemos recibir nada porque ya la ofrenda fue dada y ya yo pagué la deuda de ese pecado una vez y para siempre porque yo fui la propiciación de todos los pecados de la raza humana. Eso es una gran seguridad. Porque la religión, desde que comenzó,
La religión le ha gustado usar condenación, acusación, intimidación, penitencia por lo que tú haces. O si no, te dicen, tienes que guardar, tienes que hacer esto, para que entonces Dios te perdone tus pecados. Un momentico. Dios no me perdona a mí nada por ningún mérito mío. Dios no me perdona a mí ninguna ofensa, ningún pecado porque yo guarde una ley o guarde, observe un día o deje de comer o me vista así o vaya acá o sea miembro de tal. No, eso es obras muertas. Eso es justificación. Esas son hojas de higuera. Y en Génesis 3:7, cuando el hombre y la mujer se pusieron hojas de higuera, sus propias obras, Dios las rechazó y los vistió con un inocente animal que él mató. El inocente Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario para ser tu propiciación y la mía. El perdón de tu pecado no es porque tú te lo merezcas por algo que hiciste bueno o malo. Es porque el justo ya lo hizo por ti. Uno solo fue el justo, Jesucristo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Cuando tú empiezas a tener entendimiento de lo que te estoy diciendo y tú empiezas a caminar en esa seguridad, tú no puedes ser acusado. A ti no se te da una multa. Por eso tú no puedes ser echado fuera o borrado o descualificado. No, porque ya el justo dio la ofrenda para hacer propiciación de tu pecado y de tu transgresión como resultado de la iniquidad que está en ti. Medita en eso, porque eso te trae una seguridad de quién tú eres en Cristo. Vuelvo a decir, la religión solamente le gusta hablar del pecado, de la santidad. Arrepiéntete, arrepiente. Hay un lugar para el arrepentimiento y de eso vamos a hablar aquí, pero no en la forma religiosa que se ha enseñado, porque la forma religiosa que se ha enseñado es un arrepentimiento que viene por causa de la culpabilidad, de la condenación y de la acusación. Lo que Dios te quiere decir en su eterno propósito y en el plan de redención es que ya tu pecado fue perdonado. Tú no tienes no tienes que ni abrir la boca, porque ya el justo pagó con su ofrenda y fue propiciación para tu pecado. Y Él es tu intercesor. Y la acusación jamás. Dios, dice Colosenses bien claro, no te ve a ti, Él ve a Cristo. Porque tú y yo estamos escondidos en Cristo, quien es la propiciación de mis pecados y de los tuyos. Mañana en la noche a las 7:30 en punto, aquí estaremos, hora central de Estados Unidos. No olvides nuestro canal YouTube, Pastor David Castro. Ve allí, ahí puedes ver todos los videos que hemos hecho ya por muchos meses y puedes repasar algunos de que quizás no pudiste ver en las semanas anteriores. Compártelo, suscríbete al canal, por favor, suscríbete y compártelo con otros. Hasta mañana. Son bendecidos con toda bendición espiritual y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Muy buenas noches.